Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 85, correspondiente al día 7 de junio del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta, en las últimas 24 horas se ingresaron para estudio a 2 pacientes. Se tratan de una mujer de 24 años, embarazada, con síntomas respiratorios, internada en el Hospital de la Madre y del Niño, donde se le toman las muestras y éstas arrojan resultado negativo a coronavirus. Y una mujer de 40 años, con antecedentes de cáncer de mama proveniente de Buenos Aires, con muestras tomadas a su ingreso y resultado negativo en ese momento a coronavirus, y ahora presenta fiebre y tos al 5º día de la cuarentena obligatoria. Razón por la cual se la interna en el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón, donde se le toma la segunda muestra, y de esta paciente se espera su resultado para el día de la fecha. 2. Informamos además que 2 hombres de 22 y 35 años en cuarentena en centros de alojamiento preventivo que presentan síntomas digestivos, por lo cual quedan internados en el Hospital Central en el marco de la estrategia de control y búsqueda activa de casos que se realizan permanentemente en dichos centros. 3. En el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 32 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus. Con estos suman 999 los test realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia. 4. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19. 5. Existen 686 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha se darán de alta a 44 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 3.747 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo social y obligatorio. 6. En el día de ayer ingresaron 431 vehículos al territorio provincial, de los cuales 418 eran camiones de carga. Son un total de 507 personas, 32 de ellas con intención de permanecer en la provincia, iniciando todas la cuarentena obligatoria. 7. Fueron controladas 14.139 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 282 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 7.390 vehículos y se secuestraron 58 de ellos y 2 embarcaciones. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 12 automóviles y 36 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 307 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 8. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informa que durante la semana fueron fiscalizados 82 comercios, labrándose 126 actas de infracción, con secuestro de 990 productos vencidos, 5.100 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo y la clausura preventiva de 19 comercios. En relación a los controles realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se clausuraron preventivamente 7 locales de venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado, y se intervino en una fiesta privada labrándose las actas correspondientes. 9. En el día de mañana, lunes 8 de junio, continuará la fumigación espacial contra el dengue en las localidades del interior provincial y en la ciudad capital. A su vez,
El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios Belgrano, Itatí y Libertad de Clorinda, y en los barrios El Resguardo, La Nueva Formosa, San Juan Bautista, Fontana y Covispol de la ciudad capital. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial continuará en el barrio El Resguardo. 10. En este Día del Periodista queremos poner de resalto la labor de quienes han decidido realizar su vocación de vida en el servicio, de brindar al otro la información, contando lo que pasa, relatando historias y, en definitiva, reflejando su realidad. Esa tarea, trascendente siempre, adquiere una dimensión superlativa en este tiempo de pandemia, pues constituye un pilar fundamental en la difusión de la información veraz y científicamente validada, así como de las medidas sanitarias decididas para cuidarnos a todos y todas. Es, por tanto, alta la responsabilidad que hoy y siempre tienen para la comunidad a la cual ustedes pertenecen. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 85, correspondiente al día 7 de junio del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. A fin de poder tomar dimensión de la integralidad de la situación que vivimos los formoseños en el marco mundial, nacional y regional, el doctor Jorge Oscar Ibáñez nos dará precisiones respecto de la situación económica y las políticas tomadas para enfrentarla. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Una vez más, trataremos de informar a ustedes de medidas que consideramos importantes, trascendentes, que emanan de organismos nacionales y de organismos provinciales. En este caso, los primeros días de cada mes salen los resúmenes de importantes organismos nacionales. Hemos hecho referencia en el día de ayer y antes de ayer a todo aquello relacionado con el empleo. ¿Cómo va quedando el empleo en la Argentina después de las medidas de políticas activas que implementa el gobierno nacional y el gobierno provincial? ¿Cómo va quedando el empleo? Hoy les traemos una síntesis de otro organismo que normalmente es desconocido, pero que en esta lucha, en esta pelea con la pandemia, ha cobrado una importancia muy importante en cuanto a las líneas crediticias, que es el Banco Central de la República Argentina. Normalmente está muy lejos de la vida diaria, adopta medidas macroeconómicas importantes y trascendentes, pero que normalmente la gente no las conoce y no tiene por qué conocerlas. Pero el Banco Central de la República Argentina ha ido articulando conjuntamente con el Ministerio de Economía de la Nación distintas líneas de créditos. Hemos hecho referencia en los días anteriores a un subsidio que es el ATP, que es el derecho de los trabajadores a recibir un subsidio por el 50% del sueldo neto del mes de febrero, que ya lo dijimos, tiene un piso y un techo relacionado con el sueldo mínimo con el salario mínimo vital y móvil. Y acá viene otra línea de créditos muy importante, porque si bien hace a las pymes, en cada pyme hay trabajadores. No se olviden que las pymes en la Argentina y fundamentalmente en nuestra provincia conforman el 80% de los generadores de empleo. Por eso es importante esta línea de créditos a tasa subsidiada al 24%, que se han ido ya aprobando 241.355 créditos en toda la Argentina, están en evaluación otros y hay una raya roja abajo que es la garantía que otorga el Estado, que ya vamos a hacer un párrafo de esto. ¿Por qué consideramos que esto es importante? Porque fíjense ustedes
que una pyme que en los meses anteriores, cuando estaba totalmente cerrado su actividad, como un ejemplo simplemente, al comercio, es decir, que no facturaba, podía tener problemas indudablemente para enfrentar el pago de la masa salarial. Entonces, el Estado le dio dos herramientas. Una de ellas es un subsidio por el cual el trabajador cobra el 50% del salario, pero también le dio una línea de crédito subsidiada con la cual puede abonar, si así lo desea, línea que a su vez tiene un plazo de gracia para abonar luego las cuotas, puede abonar el resto de la masa salarial y de esta forma los trabajadores podrían cobrar el 100% de su salario sin ningún tipo de problemas. Y esto guarda relación con lo anterior. Fíjense que las pymes han destinado al pago de sueldos solamente el 23% de los créditos. ¿Por qué? Porque el resto lo han hecho hasta el 50% de la masa salarial con el subsidio y posiblemente alguna parte con recursos propios, por supuesto. Y han destinado mayormente el porcentaje de los créditos estos subsidiados, las pymes y las MIPYMES, a bienes de capital. Es decir, no solamente se preparan para hoy que están abriendo las puertas de sus negocios, sino que indudablemente se están preparando para el día después de esta pandemia. La otra línea importantísima de créditos, también autorizada por el Banco Central, son los créditos a tasa cero para los monotributistas y los autónomos. Estos son los monotributistas que indudablemente no habían entrado en la IFE, es decir, no habían recibido un peso. Aquí hay, por ejemplo, prestadores de servicios, profesionales, en monotributista y autónomo. Bueno, la cantidad de préstamos otorgados han sido 311.000 por 38.000 millones de pesos en todo el país. La particularidad, que son las rayitas rojas debajo de las grises, que son la cantidad de préstamos, las rayitas rojas, desde el 14 de mayo al 2 de junio, que es lo que publica el Banco Central, indican la cantidad de nuevas tarjetas de crédito emitida. ¿Por qué esto es importante? Porque este crédito solamente se deposita en las tarjetas de crédito. Quien ya la tenía, indudablemente que pudo hacerse de él rápidamente. Para tomar cualquiera de los días, ven que mayoritariamente tenían tarjetas de crédito, pero queda siempre una franja que no la tenía y el banco tiene la obligación de brindársela la forma más rápida posible. Entonces, estos dos mecanismos contribuyen a enfrentar lo que es el parate de la economía, que indudablemente cubre a todo el manto de la sociedad, del cual no se escapa nadie. Y hoy estamos viendo la apertura controlada, regulada de muchas actividades económicas y somos optimistas con respecto a los próximos meses. ¿Allá? No obstante, cuando salieron estas líneas de crédito para las pymes, rápidamente se comenzó a visualizar un problema insalvable para las pymes, que es la garantía. Si bien sale esta línea que gestiona con mínimos requisitos, son las pymes que no tienen créditos de los bancos, el monto de la línea 22.000 millones de pesos, el universo total al que pueden acceder, según el Banco Central, son 220.000 empresas, pero lo trascendente, lo importante, es esto que dice Garantía Fogar. ¿Qué es eso? Es un fondo del Estado que le da la garantía en forma inmediata a las pymes que no tienen garantía ante los bancos, es decir, que no pueden ser sujetos de créditos, porque las pymes muchas veces les falta alguno de los requisitos que exigen los bancos y de esta forma, bueno, quedaban sin ser beneficiarios. Esta garantía lo que ha venido es a solucionar eso. El Estado, a través de un fondo de garantías que maneja un banco cuyas siglas son BICE, que suele promocionarlo el presidente del banco
en la televisión, porque el presidente de ese banco es el Vasco de Mendiguren, que a donde va promociona esto y creo que es algo muy importante. Hay un acuerdo que el Ente Nacional de Comunicaciones nos informa que se prorroga hasta el 31 de agosto el no aumento de precios en la telefonía móvil, fija, internet y la televisión paga. Y ha creado también el Ente Nacional de Comunicaciones, conjuntamente con las empresas de telefonía e internet, esto que llama planes inclusivos, que son paquetes a un precio más reducido y la posibilidad de que los usuarios de telefonía e internet puedan tener en esa empresa o en otra estos planes inclusivos a un precio menor de lo que se venía pagando antes de la pandemia. Que si bien es bueno resaltar que aquí el problema no es que sea un precio menor, el problema es que las tarifas, al igual que las tarifas de energía, han sido dolarizadas y hasta que no logremos que eso vuelva a ser especificada en su totalidad, en todos los tramos, indudablemente que al haber dolarizado la economía y las tarifas, estamos corriendo siempre los usuarios en desventaja. Pero bueno, esto se va a ir solucionando de a poco y las tarifas de los servicios, al igual que las tarifas de todo lo que es combustibles, de lo que es energía, indudablemente que tienen que estar relacionadas, ancladas con pesos argentinos y no con dólares. El cronograma de pago de ANSES comienza la AUH más el IFE, es decir, se comienza el pago de las IFE para aquellos que tienen asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo o embarazo también, los documentos terminados en 0, mañana 8 de junio. ANSES, jubilaciones y pensiones, comienza también los documentos terminados en 0. Ustedes recuerden siempre, los beneficiarios de ANSES, que son los haberes que no superen los 18.952 pesos. El mes pasado era una cifra aproximada de 17.500, pero ahora ya viene con este aumento, así que los que no superan esa cifra, mañana tendrán acreditado en sus cuentas los documentos terminados en 0. Eso es todo. Gracias, doctor. Para ponernos en perspectiva de la situación del coronavirus a nivel regional, como todos los días, vamos a pedirle al doctor Mario Romero Bruno que nos exponga al respecto. Doctor. Buenos días y una salutación a todos los periodistas, un feliz día. Realmente el trabajo que ustedes hacen cada día acompañándonos en este consejo es muy importante esta tarea que tienen de informar realmente la verdad a la población. Dentro de esto, la situación actual que nos toca vivir, primero a nivel mundial estamos llegando casi a los 7 millones de personas afectadas, 7 millones de personas afectadas, superando las 400.000 fallecimientos en todo el mundo. Todos los días, lamentablemente, es una noticia el coronavirus en las tapas de los diarios del mundo. Si bien en algunos lugares están disminuyendo los controles, dando esta mayor actividad, pero estamos viviendo una situación que no es normal. Esto no es normal, no es normal. Esto que estamos viviendo actualmente, a partir que comenzó la pandemia a fines del año pasado, estamos viendo una situación que no es normal. Entonces las actitudes y las conductas tampoco tienen la misma respuesta. Y en esto también tenemos que ser conscientes. Por eso, esta información que compartimos de la Argentina, de la región, como siempre decimos, es para saber dónde estamos parados, porque para ahí uno no percibe esto y tampoco sabe cómo lo puede afectar. Entonces, de alguna manera, este espacio es para poder demostrar eso. 983 casos nuevos en la Argentina. Y volvemos a repetir, es el pico más alto. Ayer había disminuido, parece que los datos, los números, es como que se agachan para tomar impulso. Esa es la sensación que da. El día de ayer habíamos dicho, bueno, está disminuyendo. Y otra vez vuelve a saltar un punto más alto de los que hasta ahora se informan en Argentina.
con un total ya de 22.020 casos, 656 fallecidos. Las altas, y en esto también estamos recordando que a medida que aumentan las altas, quiere decir que las personas que se enfermaron están yendo a su casa nuevamente y las personas que ingresan están ocupando esos lugares. Por ahora sigue siendo mayor el número de personas que ocupan lugares de atención a las personas que se pueden ir recuperadas a la casa. Y decimos, esto es por ahora, esto va a pasar, esta situación tenemos que tener paciencia, pero esperamos que próximos días podamos decir, se están recuperando más de los que están ingresando. Y esa va a ser una buena noticia. Por ahora tenemos que volver a insistir de que estamos en una situación de mucho riesgo y de mayor probabilidad, y esto también necesita una palabra, mayor probabilidad de que pueda ingresar un caso en nuestra provincia. Que si bien la vemos siempre con este color distintivo, el azul, el resto lo tenemos que señalar con un color de riesgo, que es el color rojo. Y en esto estamos recordando los casos que primero ocurren por fuera del país, llamando Bolivia, que estamos siempre manteniendo una cantidad de casos que decíamos que anda entre 600, 700, por ahí baja 400, pero se mantiene estable llegando a 13.358 casos. Preocupante, sí, la situación que está viviendo dos países fundamentalmente, Chile y Brasil. Chile volvió a aumentar la cantidad de casos que veníamos registrando en los últimos días. Ayer hablamos algo de 4.700, hoy son 5.246. Ayer ya estaban superadas, hace ya unos días está superada la capacidad de respuesta del sistema de salud. Me imagino que ahora debe ser peor. Entonces, esta es la situación que vive el vecino país de Chile. Situación similar, la de Brasil, 30.488 casos nuevos, más de 1.000 fallecidos por día. 676.494 casos, y después al final vamos a ver un mapa punteado de cómo Brasil está influyendo de alguna manera en nuestra provincia, en nuestro país, porque el lugar más limítrofe que tiene y el mayor riesgo es Misiones, donde actualmente también registra casos, 4 de ellos, 2 que no se conocen nexo epidemiológico, son 34 casos de Misiones. Por otro lado, y hasta no me quiero ir de los países, primero Paraguay, 3 casos nuevos, 1.090 casos, y Brasil está también influyendo y haciendo presión sobre las fronteras de Paraguay, así que el mayor riesgo que lógicamente tiene Paraguay es Brasil. Por otro lado, dentro de las provincias no registran casos nuevos, ni Jujuy, ni Salta, ni Corrientes. Lamentablemente todos los días tenemos que informar casos nuevos de la provincia vecina del Chaco. Son 19 casos y ya supera los 1.000, son 1.027 actualmente. También con casos de fallecimientos. Entonces, esta es la situación regional. Esta es la situación que hace presión sobre nuestras fronteras. Esta es la situación en la cual siempre estamos diciendo está la probabilidad alta probabilidad de que pueda ingresar un caso en la provincia. Esto realmente, hasta que no haya una vacuna, lógicamente todos somos susceptibles a poder presentar esta situación. Fíjense el mapa punteado de casos que tiene fundamentalmente la región y todo lo que hace a Brasil. Lógicamente está centrado sobre los grandes centros más urbanos, como es São Paulo, Río de Janeiro, pero se está trasladando al sur de Brasil. Y esto, fíjense el límite, si lo vemos bien en color de verde, cómo están la cantidad de casos pegados a la frontera de Misiones, haciendo también mucha presión sobre Ciudad del Este, que es el lugar de la triple frontera, donde ahí sabemos que a través del tráfico comercial que existe en la región, esto puede desarrollarse en cualquier otro lugar de los países vecinos. Entonces, esto para que veamos que realmente Brasil, y esto también tiene un porqué ocurre en esta cantidad de casos, fueron primero, y hay que reconocer, y está la misma comunidad, la misma población hoy día sale a las calles manifestándose en contra de las decisiones políticas, sanitarias que ha tomado el gobierno de Brasil.
Lo mismo pasó con Chile. Entonces, esto no es casual. Esto, si bien siempre, y ya lo decía Ramón Carrillo, al lado de otras causas, los microbios son pobres causas. Las causas para que ocurran fundamentalmente estas situaciones son decisiones a nivel de las políticas que tienen como objetivo el ser humano o no lo tienen otras prioridades, y las decisiones individuales. Y en esto sí nos cabe a cada uno de nosotros seguir manteniendo todas las medidas preventivas. Todas las medidas preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos otra vez, recordemos la cantidad de veces que tenemos que lavarnos las manos. Enseñemos a nuestros hijos a que esta es la principal medida de prevención. El lavado de manos, utilizar el pliegue del codo si uno va a toser o estornudar, no tocarse la cara frecuentemente. El distanciamiento que tiene que haber entre las personas, sobre todo en la vía pública. Y ahora también reconocido por la Organización Mundial de la Salud el beneficio de usar el cubre nariz y boca, el tapabocas o el barbijo comunitario, que nosotros ya lo recomendamos hace muchísimo más tiempo. Ahora actualmente obligatorio, ya la recomendación ya la hicimos hace muchísimo más tiempo. Entonces estamos viendo de que si bien el barbijo comunitario, doméstico, es de utilidad, no reemplaza las otras medidas, no reemplaza el lavado de manos, no reemplaza el distanciamiento social. Y en esto tenemos que seguir prestando atención. Así que tenemos que seguir con las guardias en alto, alertas, vigilantes, proactivos, para cuidarnos cada uno, nuestra familia y entre todos. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Muy buenos días, Rolando Acosta de la Red de Medios de Comunicación. Una inquietud para el doctor González, ministro de Gobierno, una inquietud que ha llegado a una vecina de la ciudad, cuyo esposo es camionero, que sale de la provincia a hacer un recorrido por el país y después regresa naturalmente a su provincia, a su casa, a su familia. La consulta a esta vecina es qué tipo de protocolo se pone en marcha para este tipo de personas, camioneros concretamente, que vuelven a nuestra provincia. Y para los representantes de la salud, poniendo como base que en Formosa no existe caso alguno positivo de coronavirus, si existe o podría explicar respecto a un tratamiento de pacientes con coronavirus a través de la transfusión de células plasmáticas tomadas de personas que han tenido la enfermedad. Gracias. Gracias por la pregunta. Vamos a pedirle al doctor Julián Vivolini que nos brinde la respuesta respectiva solicitada. Sí, ¿qué tal? Saludos a todos, principalmente en el Día del Periodismo, así que un saludo para todos y todas. Para contestar la pregunta, quisiera hacer primero un poquitito de reforzar lo que ya dijo el doctor Romero Bruno. Si nos guiamos en los últimos 7 a 10 días, los casos que estuvieron apareciendo en algunas localidades, ¿sí? Esta flexibilización que se estuvo permitiendo también medio como que a uno lo relaja, ¿sí? Se puede observar que hay un relajamiento, para que me entiendan, de la población en la Argentina y en Formosa, que uno ve, lo ve diariamente. Hay muchas localidades que nunca habían presentado casos, ahora están presentando casos, como en el interior de Misiones, hay 2 o 3 localidades que antes no tenían, ahora lo tienen. En el interior también de Corrientes, no solamente en la capital, habían aparecido otros casos, también en el interior de Entre Ríos, en el interior de Santa Fe, ¿sí? También han aparecido en el interior de Salta, ¿sí? Todos son casos que estuvieron apareciendo posteriormente en estos últimos días, ¿sí? Que se relaciona principalmente a esta flexibilización. Por lo tanto, hay que hacer mucho hincapié. No pensemos, nosotros todos los días estamos diciendo que no hay casos en Formosa, que es así, no hemos detectado ninguno, no se han hecho diagnósticos.
estamos cerca de los 1000 estudios, faltan poquito para los 1000 estudios. Estudiamos a las personas que vienen de afuera, estudiamos a las personas que se internan por neumonía, hacemos vigilancia. Se hacen un montón de estudios que hasta ahora no hemos encontrado ninguno positivo, y el día a día también nos dice que efectivamente no debe estar circulando, porque si no tendríamos que tener un aumento en el número de pacientes internados, sería una situación compleja, estaría desbordado el sistema de salud, como ocurre en otros lugares próximos a nosotros, ¿sí? Eso nos lleva a que efectivamente estemos convencidos que efectivamente no esté circulando el virus, pero nadie puede asegurar 100% de seguridad. Siempre hay un riesgo, como dijo bien el doctor Romero Bruno, siempre hay un riesgo que quizás o no haya o pueda entrar el virus. Ahora, estamos muy convencidos que hay mucha posibilidad que efectivamente ingrese. Ahora, para evitar la propagación del virus es lo que insistimos tanto. Por eso, por más que se haya puesto este relajamiento, volver a insistir a la población en tomar todas las medidas necesarias, ¿sí? Se ha visto que hay mucho más movimiento de lo habitual, reuniones que superan los números permitidos. O sea, tenemos que volver a entrar en conciencia a la población, pedirle a la población que cumpla estas medidas que ya estamos pidiendo hace mucho tiempo, no solamente nosotros, sino a nivel mundial y a nivel local también. Con respecto a la otra pregunta de utilización de plasma, efectivamente hay medidas que en realidad se utiliza el anticuerpo, que es una proteína que actúa contra el virus, pero en este caso, para tener ese anticuerpo se tendría que haber infectado a una persona. O sea, primero necesitamos tener pacientes para poder tomar la muestra y obtener así el anticuerpo para poder administrar como un tratamiento más que se pudiese utilizar. Eso a nivel país ya hay también un centro de donación, y en cada lugar, en cada provincia donde ha circulado el virus se está juntando muestra también. Por lo tanto, nosotros también tenemos un protocolo armado junto con los médicos que se están armando tanto en el hospital de alta complejidad como en el nuevo hospital interdistrital, donde se va a aplicar estas medidas en conjunto. Ese protocolo ya existe, faltan pacientes, esperemos que sigamos con falta de pacientes, o sea que nunca logremos aplicarlo, pero sería una locura que yo les diga, miren, no va a haber nunca ningún caso, despreocúpense, hagan una vida normal. No, estamos diciendo que hay muchísima posibilidad que efectivamente ingrese. Por este mapa que habíamos mostrado, hay mucha presión de todos los lugares para que ocurra o ingrese algún paciente. Como también lo dice, todos los días decimos que ingresan hay mucho movimiento, por lo menos por mes, más de 3.000 personas ingresan mensualmente a Formosa. Cualquiera de ellos puede tranquilamente ingresar asintomático y después presentar los síntomas, por más que se lo deje en cuarentena. No todas a las personas se la puede dejar en cuarentena, hay mucho más movimiento por actividades comerciales diferentes, por lo tanto siempre hay un riesgo. Tampoco es imposible limitar el ingreso absoluto, no podemos hacer eso, por lo tanto siempre hay un riesgo. Por lo tanto, por favor, se le pide a la población entrar nuevamente en conciencia y mantener esa práctica diaria para evitar que se aparezcan muchos casos, no irnos hacia atrás nuevamente, no volver a fases posteriores, que es lo que se complica más aún. Para forma de evitar volver a fases más, fase 1, fase 2, o cualquiera de esas fases donde hay un confinamiento más estricto, la única forma es si nosotros estamos cumpliendo principalmente el distanciamiento social, lavado de manos y la utilización de barbijo. Doctor Romero Bruno. Bueno, a raíz de esto, ¿cómo fue evolucionando? ¿Cómo fuimos aprendiendo esta situación? Porque en realidad, para el mundo esto significa un aprendizaje, aprender del virus, aprender de las enfermedades, de sus manifestaciones, aprender cómo era el mecanismo de control. Recuerden que la pandemia anterior, y hablamos ayer, fue en 1918, hace más de 100 años. Entonces, si bien hubo unos focos, como también producidos por el coronavirus, el SARS, el MERS, en el sudeste asiático, en algunas regiones de África, no alcanzó nunca esta magnitud. Así que para la comunidad médica, para la población,
para los decisores de todos los niveles, y en esto fundamentalmente de una sociedad democrática, los decisores políticos de distintos gobiernos. Ha sido todo un aprender día a día. En el transcurso de este aprendizaje, y acá sí hay que reconocer cuáles fueron los que se anticiparon y vieron antes de tiempo lo que podía pasar. Y en esto vamos a subrayar, realmente el trabajo que se ha hecho acá en Formosa fue anticipatorio a muchas de otras medidas que se fueron tomando posteriormente, como esta recomendación que hoy hace la OMS, que al principio no la recomendaba, hoy habla de como recomendación usar el cubreboca nariz. Así como esta también hemos ido aprendiendo acerca de controlar los ingresos, controlar las personas que ingresaban. Primero no sabíamos si estaba, ya no tenía el virus, lo buscamos acá adentro, comenzamos a controlar la frontera, quiénes vienen, cuántos vienen, en qué vienen. Y así comenzó, lógicamente, comenzamos a hacer los primeros controles a la población, en todo, primero comenzamos por Mansilla, fuimos sumando todos los límites geográficos sobre el Bermejo, sobre el oeste, en la línea Barilari, lógicamente también los controles que se hacen en los límites fronterizos, Clorinda y todo lo que es sobre el río Pilcomayo, pero fuimos haciéndolo constantemente con un gran trabajo y esfuerzo, y lo reconocíamos ayer, de la policía de la provincia. Una de las primeras medidas, iba a decir la provincia, una de las primeras medidas que impuso obligatoriamente a través de una normativa del Consejo es que los transportistas que ingresaran a la provincia tenían que estar provistos por el barbijo. Para que las personas que recibieran los materiales, las descargas que hacían de los elementos de provisión que para el abastecimiento de la provincia, al recibir a estas personas tenían que tener también obligatoriamente y provistos por los dueños de las empresas, tenían que proveer al empleado que hiciera este trabajo barbijo. Aún más todavía, que el cubre también gafas para proteger el ingreso que puede ser por los ojos, guantes por los elementos que puedan tener. Después seguimos trabajando en la decontaminación que se pudiera dar de los elementos de transporte, de los lugares de descarga, para que tampoco haya un transportista que recorra sin necesidad distintos lugares. Entonces también se vio lugares de descarga. A eso también después se agregó controlar quiénes venían dentro del vehículo. Primero controlamos el vehículo, después veíamos que también, aprovechando que comenzó a haber un mayor control de las personas y de los vehículos que ingresaban, muchos se infiltraban a través de los transportistas. Entonces en eso también comenzamos a ver quiénes entran, son los mismos que tienen que salir. ¿Cuál es el recorrido que tienen que hacer? Hay algunos que pasan y siguen de largo, otros que van y vienen, o algunos que de acá también, transportistas que van y buscan y vuelven. Entonces comenzamos a ver cuál es el recorrido y se establecieron los corredores sanitarios, que tienen una ruta, un lugar, un tiempo. Para controlar eso también se les dio un dispositivo de seguimiento satelital. Se está haciendo el dispositivo de seguimiento satelital y así se fueron detectando algunos que se desviaran de la ruta, algunos que tardaban en salir. Todas esas cuestiones se fueron detectando y cada vez se fue afinando más. No así y ante la situación de riesgo que estamos teniendo, tenemos que seguir profundizando las medidas de control. Y en esto, fundamental, y en esto, como decimos, es un trabajo de todos, de la comunidad organizada, que es el control social. Cuando se detecta irregularidades en las personas que vienen de otro lado o que no cumplen con estas medidas de prevención, la misma comunidad, nosotros mismos tenemos que llamar la atención a esto. Y para eso también está un teléfono, que es el 911, que puede dar respuesta e inmediatamente actuar sobre esa situación. Así todo, estamos trabajando para intensificar los controles en las personas que a veces tienen que hacer diariamente un recorrido a distintos puntos del país, sí o sí tienen que atravesar el Chaco por distintos motivos, aunque no sea directamente el lugar de provisión, si vienen de Santa Fe, de Buenos Aires, es el lugar de ingreso a la provincia. Entonces estamos viendo también mecanismos que nos aseguren, nos den mayor seguridad
con respecto a si esta persona es portadora o no del virus. Están los controles sanitarios, se le hace un cuestionario cuando ingresa a la frontera, se le toma la temperatura, así que hemos detectado también algunos casos. Ayer, entrando un transportista que traía oxígeno a una clínica privada que venía por Puente Libertad, en Perín, no solo aparte de la temperatura, que no tenía fiebre, no tenía síntomas, pero le coloca un dispositivo que es el control digital del oxígeno. Y veía que tenía menos oxígeno de lo normal. Normalmente cuando uno hace esta prueba tiene que estar 95 para arriba, 95%. Esta persona tenía 85, 86, tenía una frecuencia también cardíaca, una taquicardia. Le llamó la atención a la licenciada que estaba haciendo ese trabajo, se comunicó con el director, se comunicó con la subsecretaria, la doctora Mirazú, se comunicó conmigo ayer, antes de esta reunión justamente. El paciente no refería síntomas, la persona, el transportista no refería síntomas, tenía que ir a Fontana, de Fontana tenía que ir al Colorado, tenía un recorrido previsto. Ante la duda de que tuviera una enfermedad respiratoria, que parece que hace una radiografía, hay que hacerle más estudios, tenía que ingresar a la provincia, ¿cuál fue la decisión? Ante la duda. Dice, ante la duda, abstenerse. Entonces preferimos que esta persona regrese otra vez a su provincia y que no ingrese a Formosa, ante la sola duda. Entonces, estas medidas que se están tomando de forma preventiva, darle mayor seguridad a la población para que podamos seguir teniendo esta situación de que no hay enfermos, que las camas que están preparadas en caso de necesidad sigan desocupadas totalmente, no queremos que se ocupe ninguna cama del hospital interdistrital, ninguna de las camas destinadas para los casos leves en el cincuentenario, en distintos lugares. No queremos que se ocupe ninguna cama, que fallezca ninguna persona, y para eso son todas estas medidas. Y con respecto a los transportistas, esta es la situación que se está dando. Se controlan las personas que ingresan, van 14 días a alojamiento, se le hace el seguimiento diario, como se está haciendo, y como se descubren otras enfermedades que son motivo también de cualquier situación, como el caso de estos pacientes que están ahora en el Hospital Central, que tuvieron un cuadro digestivo, se los detectó, están siendo atendidos. Así también tenemos que seguir controlando mejor, por una cuestión de que hay una necesidad de mantener este abastecimiento a la provincia de los transportistas. Entonces se están dando reuniones con la fuerza de la policía de la provincia, donde ha participado el ministro de Gobierno hace pocos días, hemos tenido una reunión en la jefatura, donde se lleva el control con nombre y apellido de todos los transportistas, y se está haciendo un mejor control de cuáles son las empresas y motivos por el cual tienen que hacer esto y con qué frecuencia. Y estamos evaluando un mejor control que tiene que ver con el seguimiento que le vamos a dar a cada persona. Así como hacíamos un seguimiento cuando algunas personas iban al domicilio para ver si tenía síntomas, tenía fiebre, tenía tos, le olía la garganta, diariamente vamos a comenzar a hacer un control a todos los transportistas que queden en la provincia de Formosa de si tiene algún síntoma. Sabremos dónde vive, cuál es su núcleo familiar, tendremos que también en ese sentido concientizar, porque al primero que va a exponer este transportista, que puede no tener el cuidado necesario cuando sale de la provincia, o no tener el cuidado necesario cuando ingresa, ¿a quién va a exponer primero a este virus? A la familia, al más cercano. Entonces, con más razón, no solo por él, sino por la familia, tiene que tener todos estos recaudos. Cuanto antes podamos detectar si ocurriera esta situación, antes vamos a poder bloquear este cuadro. Y esto es lo que se está dando. Estamos profundizando y armando un protocolo de un seguimiento, de ver también cada cuánto vamos a hacerle a un hisopado, porque vamos a comenzar a hacer hisopados periódicos de control a los transportistas que queden en la provincia. Así que estamos con esto, como les digo, intensificando todas las medidas que nos den mayor seguridad. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Emanuel Crossi, Diario de la Mañana. Dos temas.
Primero, respecto a las modificaciones del Código de Falta, queremos saber si ya se están aplicando y si ya se detectaron infracciones y en qué tipo de acciones. Y por otro lado, queremos saber si se están contemplando la creación de algún protocolo para la puesta en marcha de los moteles o si se analiza la reapertura del rubro teniendo en cuenta que en Entre Ríos ya fueron habilitados los hoteles y moteles para volver a trabajar, teniendo en cuenta que hay personal de moteles que a través de las redes sociales manifiesta su preocupación por casi 3 meses que llevan de inactividad, y teniendo en cuenta también que, a diferencia de los hoteles, los moteles no dependen de la reactivación del turismo y de los viajes para poder trabajar. Gracias. Gracias a usted. Un proceso legislativo implica la aprobación por parte de la legislatura provincial de una ley. Esa ley, una vez que es aprobada por la legislatura, es enviada al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Esto fue discutido el día jueves, aprobada en la madrugada del día viernes. Me imagino que debe haber entrado, yo no conozco si ya ingresó por mesa de entradas del Poder Ejecutivo el día viernes la ley aprobada, pero eso tiene un trámite administrativo hasta que la misma sea promulgada. Así que todavía estamos en ese proceso de promulgación. En relación a distintas actividades, no precisamente la que usted está haciendo mención, nosotros hemos venido trabajando distintos protocolos alternativos para la eventualidad de que la situación nos permita ir habilitando más actividades. Insistimos en un punto que no podemos dejar de tener en cuenta. El mapa que nos mostró el doctor Mario Romero Bruno, la tremenda presión que existe sobre las fronteras argentinas respecto de la situación del coronavirus, de países vecinos, y por ende la situación de nuestros límites amerita de que seamos sumamente cautelosos en las decisiones sanitarias a tomar. Esto es un llamado de atención. En el día de ayer, en el barrio Ilía 2, en el playón deportivo, habían organizado un campeonato de fútbol. Habían muchísimas personas en ese lugar. En la cancha del Cono Sur también jugando al fútbol. Y la verdad es que nosotros tenemos que tener conciencia de que el estatus sanitario de Formosa, tan particular, tan especial, no implica que bajemos la guardia. No implica que bajemos la guardia. Por favor, tomemos conciencia. Cuanto más debemos ser responsables. Por eso me parece tan importante que hoy, en el Día del Periodista, que dicho sea de paso, nuestro homenaje a todos ustedes, en la imagen que hoy ponemos a disposición, porque también ustedes son un pilar fundamental en este proceso en el que estamos viviendo. El estar preparados significa que nuestros medios de comunicación también estén a la altura de las circunstancias. Y de hecho lo están. Muchos. Uno que todavía toma esta situación con un afán de intereses empresariales, intereses políticos, intereses egoístas, pero son los menos. No nos detenemos en esas cuestiones. Lo importante es poner de resalto cómo nuestros medios de comunicación formoseños se pusieron al hombro de esta situación y son poleas de transmisión de inquietudes ciudadanas que nos las pueden transmitir en este ámbito y que también son poleas de transmisión de lo que siempre hemos señalado, de que desde este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 hemos de brindar al pueblo de Formosa la información veraz, científicamente validada y oficial respecto de la situación. Por eso, estamos trabajando en un montón de aspectos, de posibilidades de ir habilitando distintas actividades, pero vamos a ir con mucha cautela. Específicamente, la pregunta respecto de los moteles,
Ya la habíamos respondido días atrás a una persona que la había hecho en las preguntas en el segmento de la comunidad. Y nos parece muy importante volver a reiterar esta cuestión. No nos olvidemos de que la actividad hotelera también formaba parte de las actividades que todavía no habían sido habilitadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Y nosotros somos muy estrictos en ese sentido. Decisiones sanitarias nacionales, ejecución de las mismas descentralizadas a nivel local. Siguiente pregunta, por favor. Alicia Lucena de Radio 1, buenos días para todos y feliz día a todos los periodistas. Para el ministro Ibáñez, hace un rato usted dio a conocer el calendario de pagos del IFE o del ingreso familiar de emergencia que comienza mañana para la asignación universal por hijo y los otros planes sociales, pero la asignación por embarazo, si nos guiamos, si nos fijamos el calendario oficial de ANSES, comienza el próximo 10 de junio. Queremos saber si realmente o el lunes o el 10 van a cobrar la asignación por embarazo los 10.000 pesos. Otra cuestión con respecto al IFE, ¿cómo se avanza en esta idea que tienen a nivel nacional de bancarizar, o mejor dicho, que todos tengan un CBU para que tranquilamente puedan volver a cobrar la segunda cuota de los 10.000 pesos? Ministro González, queremos saber, como Consejo de Atención Integral, ¿ustedes consideran que estamos preparados para pasar a la otra fase de distanciamiento social? Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero yo también sumarme acá a los compañeros de esta mesa en el saludo fraterno a los señores periodistas. Este día del periodismo, ustedes saben, es en homenaje a uno de nuestros próceres, que allá en 1810 vio la necesidad de transmitirle a la gente las ideas de la Revolución de Mayo, las ideas libertarias, porque si no lograban eso, indudablemente que otras ideas provenientes del viejo continente podían sepultar a esa incipiente revolución. Mariano Moreno editó un periódico, fue el primer diario que conocimos, La Gaceta de Buenos Aires. Pero repito, el objetivo de él fundamentalmente, aparte del objetivo, digamos, de tener un medio de prensa, era poder comunicar, poder propagar las ideas de la Revolución de Mayo. Con respecto a la pregunta de la señora periodista, bueno, ANSES, a medida que va acreditando la UH, a medida que va acreditando embarazo, les va a ir depositando los 10.000 pesos en cada día correspondiente a cada uno de los beneficiarios. La situación de los que tenían un CBU, una clave única, va a haber también un cronograma porque tienen su cuenta en el banco ya habilitada, por lo tanto le van a depositar allí, como se hizo con el IFE 1. El problema nace con dos situaciones distintas. Aquellos que no pudieron cobrar la IFE 1, pero que en la última semana de mayo terminaron de completar los requisitos, que son aproximadamente 12.500 en Formosa y pueden ser algunos más, que sí van a estar habilitados por ANSES en una nueva plataforma de ANSES que va a comunicar al Banco de Formosa. Y nos quedan los que cobraron por el Banco de Formosa, ya sea en las sucursales o en este operativo que se realizó en las distintas localidades, y los que cobraron o debían cobrar por las distintas redes de cajeros automáticos que tuvieron muchos inconvenientes porque para poder cobrar el código les llegaba a su teléfono celular o se les llegaba por un correo que ellos habían denunciado en la solicitud de inscripción. La decisión de ANSES ahora es que todo eso pase al sistema bancario. Cuestión que Formosa, si no fue la primera, fuimos la segunda provincia en reclamar este sistema de pago, que se hiciera a través de los bancos, que se hiciera a través de quienes son los agentes financieros en cada una de las provincias, bancos públicos o privados, no importa,
pero que son los que tienen la cobertura territorial suficiente para poder hacerlo. Esta fue una petición del gobernador de la provincia, pero mes y medio antes de los pagos. Apenas nos enteramos del cronograma que habían armado. Bueno, se pasó el tiempo hasta que cambian las autoridades de ANSES y con la actual titular se pudo realizar eso rápidamente. Estábamos sobre la hora, pero el operativo se realizó y fue exitoso. De ocurrir esto, que indudablemente el banco sea el pagador de la IFE 1, que le llamamos residual, que son aquellos que completaron trabajos tardíamente, los que sí pagó el banco, más aquellos que debían cobrar por una red de cajero, sea Link, Banel, Covapro, la que fuere, indudablemente el cronograma que ya está hecho en forma conjunta con el banco, se realizó este fin de semana, que ha sido elevado a ANSES, todavía no tenemos la aprobación, pero significa duplicar la cantidad de beneficiarios a cobrar por el banco, por lo tanto el cronograma también va a ser adecuado a esta cantidad de formoseños que van a cobrar. Eso lo vamos a informar una vez que ANSES nos apruebe esta metodología. Y con respecto a la última parte de la pregunta, nuestro compromiso ante ANSES, que todos aquellos que cobren, ya sea en una sucursal, con un cajero presencial, o todos aquellos formoseños del lugar que fuere, que cobren en estos operativos especiales que estamos haciendo, tienen que quedar bancarizados, es decir, tiene que tener su nombre, una clave bancaria única para cualquier futuro beneficio que este formoseño o este argentino de la provincia que fuere exista para los bancos, porque el problema era que precisamente ellos no existían para el sistema bancario. Por eso es que estuvimos con estas idas y venidas. Entonces el compromiso es ese. Todos aquellos que cobren la IFE 2 y, por supuesto, los de la IFE 1 también residual, una vez que hayan cobrado su beneficio, tienen que quedar registrados en el Banco de Formosa con una clave bancaria única. La provincia de Formosa siempre ha tomado las decisiones más adecuadas, teniendo en consideración de que el bien jurídico que debemos proteger es el bien que da sustento a todo, que es la vida humana. En ese sentido, fíjense qué importante es poder vislumbrar lo que nos fue señalando el doctor Ibáñez con respecto de un aspecto que vos decís, ¿qué tiene que ver eso con el coronavirus? Pero tiene que ver mucho. ¿De qué manera Formosa planteó, pero con una firmeza, la manera de realizar el pago de las IFE en nuestra provincia? Cuando teníamos la decisión del ANSES de que esos pagos se realicen a través del correo argentino, nosotros expresamos, vamos a tener dificultades porque no tenía en ese momento el correo la capacidad logística de poder llevar adelante los pagos. Nosotros no podemos acompañar esa decisión. Y de esa manera nosotros pudimos trabajar juntos con las autoridades del ANSES y del Banco de Formosa para lograr ese pago. Eso es un ejemplo de cómo la decisión política siempre va a estar orientada a brindarle al hombre formoseño, varón y mujer, la mejor de las atenciones. Y en ese sentido, nosotros consideramos de que la provincia de Formosa está en condiciones de enfrentar esta pandemia porque nos hemos venido preparando hace mucho tiempo. Tenemos un sistema sanitario sólido, con una presencia territorial muy importante, con un desarrollo en infraestructura y equipamiento importante y que hoy está dispuesto para atender esta situación de la pandemia. Ahora bien, ¿estamos los formoseños conscientes de cuál es la situación contextual en la que estamos ubicados? ¿Estamos tomando conciencia de que la presión que hay sobre nuestros límites es muy importante?
el doctor Romero Bruno dio un ejemplo clarísimo. Ayer, minutos antes de venir a esta conferencia de prensa, se produce esa situación que él planteó. Detectar un caso no por la fiebre, no por la anosmia, que era la falta de olfato, sino por falta de oxigenación suficiente en sangre. Fíjense los detalles que estamos tomando para poder cuidar la salud pública de todos los formoseños. Entonces, en esas condiciones, donde estamos en una situación muy particular, ¿podemos relajarnos? ¿Podemos abrir todo para que nos pongamos todos en riesgo ante un eventual caso cero, como también nos fue contando el doctor Romero Bruno, cómo se van produciendo este tipo de cuestiones, teniendo la situación contextual que tenemos? Y me parece que los formoseños tenemos que tomar conciencia de que las decisiones que tomemos son decisiones que las vamos a tomar juntos. Siempre vamos a cuidar a nuestra familia en primer lugar. ¿Queremos poner en riesgo a nuestras familias? Esa pregunta es la que nos tenemos que hacer todos. Entonces, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que encabeza el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, es muy responsable en las decisiones sanitarias que vamos tomando. ¿Son simpáticas? No, no son simpáticas. Pero no venimos a buscar simpatía. Venimos a buscar que tomemos conciencia de que estamos trabajando juntos, pueblo y gobierno, para brindar al pueblo de Formosa las mejores condiciones de salud para que nos podamos cuidar entre todos y todas. Y esto requiere una altísima conciencia ciudadana, como de hecho lo están mostrando. Hay excepciones. Anoche tuvimos otra fiesta privada. Basta con que ustedes miren distintas páginas de Facebook, distintos perfiles de Facebook, distintos perfiles de Instagram y se van a dar cuenta de que hay personas que de manera absolutamente insensata levantan imágenes de reuniones. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de ponernos en riesgo? Seamos conscientes. La situación no está superada. Tenemos un estatus sanitario que debemos proteger con uñas y dientes. Veamos lo que ha ocurrido en Santa Fe. Santa Fe, que empezó con un proceso de apertura, está repensando esa situación por los casos que han surgido en el norte de Santa Fe. Entonces, vayamos con cuidado, vayamos con cautela y con paso firme para cuidar la salud de nuestros seres queridos y la propia. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Ministro Ibáñez, ¿qué información tiene de los municipios del interior? ¿Cómo están trabajando los diferentes entes estatales ahí en el interior con esas familias formoseñas? Y doctor Bruno, ayer entraron desde el Paraguay formoseños. ¿Cómo están y dónde fueron alojados? Gracias. Bueno, con respecto a los municipios, estamos trabajando con ellos normalmente. Hay un contacto directo con todos los señores intendentes. Recuerden ustedes que además de lo que es el plan normal y común de obras de la provincia que tienen como beneficiarios a muchos municipios, continúa nuestro plan de obras menores, pero que toman gente, que toman rápidamente mano de obra, que se llama el programa Por Nuestra Gente Todo Obras Municipales. Los intendentes continúan presentando los proyectos, se los aprueba rápidamente y comienza el trabajo. Sí estamos esperando algo ansiosamente, los intendentes, nosotros también, este programa nacional que ha sido anunciado, que permitiría también a todos los municipios realizar obras que, si bien son obras menores en dinero, son muy, muy importantes para dar trabajo a la gente. Eso sí estamos esperando. Pero después nuestra relación diaria es totalmente normal y bueno, todos los municipios funcionan sin ningún tipo de problema.
Con relación a las personas, a los formoseños que ingresaron en el día de ayer, eso es reflejo de un trabajo articulado que hemos llevado adelante con la Cancillería Argentina, con la Embajada Argentina en el Paraguay, con el Consulado General argentino en Asunción, con las autoridades de migraciones. Es decir, un trabajo muy interesante, muy lindo, porque nos permite la articulación de la solidaridad en estos momentos de pandemia. Estas personas fueron recibidas en Loyola, de ahí trasladadas a Formosa, fueron a la UPAC, fueron sometidos a todos los exámenes que realizamos en la UPAC y después se distribuyeron en 2 centros de alojamiento preventivo. Los varones fueron a la Fundación Aborigen y las damas fueron a un centro de alojamiento preventivo que lo habilitamos ahora, que está en el circuito 5. Todos se encuentran muy bien. La nota de color es que muchos vinieron con sus mascotas, están ahí, algunos no les gustan las mascotas, a otros les gustan las mascotas, pero bueno, estamos solucionando esas situaciones. Lo importante de esto es que los formoseños que se han inscrito para el ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa están recibiendo el contacto de nuestros compañeros de trabajo. Estamos en permanente comunicación y estamos habilitando a medida de que se van desocupando nuestros centros de alojamientos preventivos, vamos haciendo nuevos ingresos. Pasando al segmento de preguntas de la comunidad, vamos con la primera de ellas. Parece que nos quedamos sin batería en el... Ah, no, ya está. A ver, bueno, Paulo Cardoso. Si no hubo circulación del virus en estos 75 días dentro de la provincia, sabiendo que nuestra frontera es un colador, ¿por qué más restricciones a los formoseños? Responda sin ser prepotente. Gracias. Bueno, Paulo, vamos a pedirle al doctor Mario Romero Bruno que te pueda brindar una respuesta al respecto. Bueno, entiendo esta apreciación de que nuestra frontera es un colador como algo positivo, ¿no? Justamente con lo que hablamos recién. Es un gran control que se está haciendo para el ingreso a las provincias, tanto para los permisos que estamos y la autorización correspondiente para este ingreso administrado y para que puedan tener los lugares disponibles las personas que ingresan. Así también lo que hablamos de los controles con respecto a los transportistas. Así que bueno, lo considero en principio para todos los que estaban trabajando en esto, realmente un buen trabajo. Con respecto a inclusive el uso de mayúsculas, Pablo, con respecto a las restricciones a los formoseños, tiene que ver mucho también con estas ansias naturales de libertad, ¿no? De poder hacer lo que uno quiera. Eso por un lado. Entonces entiendo también esas mayúsculas como un reclamo que se está haciendo sobre estas medidas sanitarias. También son entendibles desde ese punto de vista, pero siempre cuando hablamos de valores, ponemos la vida por encima de los otros valores, ¿sí? Entonces también quiero que se entienda que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con los valores individuales. Y aparte, más allá de eso, no solo con los valores individuales, sino con el bien común, con el bien que beneficia a la gran mayoría. Y en esto también existe algo que tiene que ver con el riesgo que hablamos. Hay personas que asumen riesgos, son asumidores de riesgo, les gusta deportes de riesgo, conducir a alta velocidad, usar la moto alcoholizado es un gran riesgo. Hay personas que, y sobre todo quizás más jóvenes, que asumen la vida con riesgo, pero es un riesgo individual. Acá estamos hablando de que si uno asume la posibilidad que ingrese una persona que porte el virus y le damos la facilidad para que el virus se traslade rápidamente de una persona a otra, estamos poniendo el riesgo a la comunidad, a todas las personas. No es algo personal que uno le puede ir bien o mal cuando asume un riesgo. Estamos poniendo acá ya en juego sobre lo que pudiera pasar en esta situación, la vida de muchísimos formoseños, la salud y la vida de muchísimos formoseños. Entonces, nuestras decisiones tienen que ser también sustentadas sobre un valor importante que es la responsabilidad. Y otro valor importante en esta situación es tener paciencia, ser prudente
Estas son las cuestiones que en este momento nos enseñan a vivir de una manera diferente porque el mundo es diferente. Gracias, doctor. Mirta Palacios nos pregunta, señor, ¿se puede controlar los precios del circuito 5 porque exageran con el precio de las camperas? Te piden mucho, exagerados. Doctor. Mirta, no dudo en absoluto que sea exagerado el precio, ¿no? Simplemente comentarte que el Estado controla aquellos productos alimentarios y también de medicamentos que son los considerados esenciales para la vida humana. Con respecto al control de los productos textiles, no hay precios que el Estado ha fijado para los mismos. Simplemente te sugiero, porque sin moverte de tu casa, con el teléfono, en cualquiera de las redes sociales, hay muchas ofertas de formoseños que suben a las redes sus productos, ya sean camperas en este caso, que son construidas en Formosa, u otras que vienen de otra parte. Como también a nivel nacional hay plataformas nacionales muy conocidas que ofrecen todo tipo de productos que si los adquieres te los llevan hasta tu casa. ¿Sí? No necesitas transitar, que hoy no se puede hacerlo, para comparar distintos precios. De tu casa simplemente utiliza las redes. María Vidalia Brites, ¿se puede vacunar a una niña de 11 años contra la gripe y la neumococo? Vamos a pedirle, María Vidalia, que nos la conteste el doctor Vivolini. Por favor, doctor. ¿Qué tal? Sí, María, quería comentarte que tanto la antigripal para el neumococo tiene un rango de edad que en el caso de los 11 años debe cumplir un requisito que es para factor de riesgo, o sea que el grupo de personas que pueda tener una complicación mayor si se infecta por la gripe o por el neumococo. Por ejemplo, patología respiratoria crónica o un problema de corazón o un problema de riñones, etcétera, o de inmunodeficiencia. Si reúne esos requisitos, se puede acercar al centro de salud para que pueda ser vacunado sin problemas, pero está contemplado en ese grupo. Gracias, doctor. Bueno, la de Paulo ya contestamos. Quiero poner de resalto que Paulo usa barbijo, lo cual nos parece muy bien, con su imagen de el WhatsApp o lo que fuere. Rolly García, ¿cuándo se habilita en el alta complejidad la atención de rehabilitación de fisioterapia? Doctor Romero Bruno. Bueno, esto es algo que se está dando en forma progresiva, de atenciones a las necesidades que tiene, la necesidad de salud que tienen las distintas personas, en este caso concretamente de una rehabilitación en el hospital de complejidad. Conversé con el doctor, el director del hospital, hace poco también por una situación similar, y me manifestaba que la semana que viene se van a ir dando de acuerdo a las prioridades que haya de rehabilitación. Y esto tiene que ver con la gravedad o la necesidad urgente de la rehabilitación. Así que a partir de la semana que viene se tienen que acercar con la historia clínica, el pedido del médico, viendo la causa, y ya se le comienzan a programar los turnos. Aparte agrego a esta situación progresiva que se está dando en la atención, también en la semana que viene se habilitan 7 consultorios en el Hospital Central para las atenciones programadas de distintas especialidades. Se dio también un acondicionamiento de la sala de espera para que estén dadas las distancias correspondientes. Se le va a pedir a todos los, así como ya es exigible en la vía pública, también en el ingreso a las instituciones de las personas o los pacientes, el uso del barbijo. Va a haber la disponibilidad ni bien ingresen el alcohol en gel para la higiene correspondiente. Así que bueno, esto también en ese marco de comenzar a dar respuesta a las necesidades. Claudio Figueredo, buenas tardes. Pregunta para el señor ministro González. Se acerca la fecha tradicional de San Antonio. ¿Los fieles tendrán permiso de concurrir? Las iglesias, templos de oración están habilitados para que puedan concurrir los fieles guardando las distancias
sociales, utilizando todos los elementos de protección personal, es decir, el uso de barbijo, pero lo que hay que evitar es la congregación de muchas personas, las reuniones, los actos masivos, eso no está habilitado. Creo que vamos a tener todos un día de San Antonio un poco atípico, como lo hemos tenido una Semana Santa atípica también este año. Pero es una buena oportunidad para la oración. Los formoseños somos muy de ir a San Antonio ese día. Pero bueno, en esta oportunidad, bueno, tratemos de no hacerlo, por favor. Bueno, Juan Villalba. Buen día, señor ministro. Quería saber cómo puedo hacer para viajar al interior de la provincia. Es para realizar trabajo de mantenimiento y cuántos días dura la autorización. Juan, en la página www.formosa.gov.ar podés acceder a los permisos. Hay un permiso específico para tareas de mantenimiento y vas a poder exponer en qué lugares tenés que realizar esas tareas, para lo cual se te va a habilitar ese permiso y no tiene una limitación temporal. Los que tienen limitaciones temporales son aquellos que sacamos para las situaciones de fuerza mayor que duran 48 horas. Así que, Juan, te invitamos a que ingreses en la página www.formosa.gov.ar y gestiones ahí tu permiso. Esto ha sido todo por el día de hoy. Feliz domingo en familia para todos y todas. Feliz Día del Periodista y que Dios nos bendiga a todos.